Los divertículos de colon también es un nombre que lo usamos de una manera coloquial, de una manera popular. El nombre correcto de esta enfermedad es enfermedad diverticular del colon. Entonces, el colon es el intestino grueso. Su nombre técnico es colon, pero realmente es el intestino grueso. Y los divertículos son unas pequeñas debilidades o bolsitas que se le hacen al intestino grueso y que son susceptibles de tener una complicación. Si nosotros queremos comparar, para poderlo comprender mejor, cómo sería o cómo se produce un divertículo de colon, imaginemos nosotros la llanta de un automóvil. Cuando la llanta de un automóvil se rueda en exceso, aumenta la presión dentro de la llanta y entonces se le hace un pequeño chipote porque se debilita el hule de la llanta. Eso es un divertículo. Si nosotros vamos al colon, lo que ocurre dentro del intestino grueso es que esas contracciones intensas aumentan la presión en la luz del intestino y se le hacen pequeños chipotitos múltiples, que entonces cada uno de ellos es un divertículo y la enfermedad se llama entonces enfermedad diverticular. Esos pequeños chipotitos realmente son debilidades en la pared del intestino grueso. Pues los divertículos pueden ser inclusive completamente asintomáticos. Cuando tienen síntomas, fundamentalmente son porque se inflaman, porque sangran, porque se obstruyen o porque se perforan. Es decir, el paciente puede presentar, por ejemplo, dolor, sobre todo en la parte baja del abdomen, particularmente del lado izquierdo. Ese dolor puede ser un dolor muy intenso que inclusive incapacita al paciente. Puede asociarse a fiebre, puede asociarse a un muy mal estado general, a náusea, a vómito, a incapacidad para poder defecar. Otro síntoma que pueden presentar los divertículos es sangrado. Se pueden manifestar por evacuaciones con sangre, que puede ser una hemorragia desde muy pequeñita hasta una hemorragia muy intensa y profusa. Los divertículos se pueden perforar y al perforarse producen peritonitis fecal, de tal manera que el cuadro es un cuadro de abdomen agudo parecido al de una apendicitis, pero del otro lado, del lado izquierdo, y que suelen ser sumamente graves y ponen en riesgo la vida del paciente. Y finalmente también se pueden manifestar por cuadros de obstrucción intestinal, es decir, aquella persona que no puede defecar, que no puede desalojar gases por el recto, que no puede comer, que tiene vómito, náusea, y que estos procesos de inflamación repetitivo de los divertículos ha producido una obstrucción o una estrechez del intestino grueso que ya no permite tener un tránsito intestinal correcto. El diagnóstico debe tener también una parte clínica muy importante, si el médico debe pensar en la enfermedad para interrogar al paciente dirigidamente para ver si es posible que tenga este tipo de síntomas. Una vez que ya uno piense en la enfermedad, pues dependerá qué tipo de paciente tenga uno. Si es un paciente que está ambulatorio con síntomas realmente pequeños o es un paciente que está en el hospital con síntomas muy intensos. Entonces puede ser desde radiografías simples de abdomen, podemos utilizar, por ejemplo, estudios de endoscopía cuando no están inflamados, es decir, colonoscopía, endoscopía por la parte del recto y el intestino grueso. Se pueden utilizar estudios de ultrasonido, estudios de tomografía computada. Realmente hay una gran cantidad de estudios que nos podrían ayudar a confirmar el diagnóstico de la enfermedad diverticular del colon. Esto dependerá de en qué fase se encuentren los divertículos. Los divertículos que realmente no están complicados y que son aislados, realmente no hay que hacerles nada. Simplemente habrá que prevenir al enfermo de la existencia de este tipo de padecimiento para que en un momento determinado pudiera ayudar a un diagnóstico en caso de que tenga alguna sintomatología. Muy importante es nuevamente cambiar los hábitos del paciente en cuanto a la alimentación. Los pacientes que tienen enfermedad diverticular suelen ser personas que tienen una alimentación de alta industrialización, con muy poca fibra, y eso es una de las causas por las cuales también los divertículos se producen, de tal manera que el paciente debe cambiar su alimentación a alimentos lo más naturales posibles, ricos o altos en fibra, es decir, vegetales, frutas, frutos secos, cereales, productos integrales, y esto ayudará a que no se produzcan o a que no terminen de desarrollarse. Los síntomas pueden también manejarse dependiendo del tipo, el tratamiento dependiendo del tipo de síntomas que el paciente tenga.
Pueden ser antiespasmódicos, pueden ser analgésicos, pueden ser medicamentos que ayuden al manejo del gas intestinal. Y aquellos pacientes que tienen complicaciones o cuadros repetitivos de esta enfermedad diverticular, pues entonces los pacientes tienen que operarse para extirpar la zona afectada con divertículos y de esta manera terminar con la enfermedad. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.